Miren, y hoy justamente es como una introducción a lo que quiero compartirles ahora. Yo tengo algunas fotos de lo que es esta misión de San Pedro. Yo estoy muy contento, agradecido con Dios por esa oportunidad que Él nos da. Miren, todos los miércoles nosotros salimos 2 en punto de aquí, de la iglesia. El Señor nos ha dado un vehículo también. Y esta es una foto que justamente hace unos 15 días creo que aprovechábamos el viaje. Estamos en la furgoneta y como es más de 1 hora el viaje, aprovechamos para planificar, para ver las cosas que tenemos que hacer. Entonces no dejemos escapar ni un solo minuto, queremos aprovechar todo. Este es el viaje, yéndonos a San Pedro. Ahí está el equipo. Primero llegamos a un pueblito que se llama Guadual, antes de Limonal o Guayupe, para los que conocen esta vía. Ahí nos abren la puerta una familia y es un pequeño grupo que pues está también aprendiendo la palabra. Ahí les enseñamos también el Evangelio y es solamente en una carpa que tenemos afuera. Este es Guadual. Luego del Guadual seguimos. Esto es San Pedro, esta es la casa donde nos reunimos. Ahí tenemos esta casa. También nos esperan con una buena comida, patas de pollo. Sí, es la gente muy amable, nos aprecian mucho y nosotros también a ellos, y sí nos dan siempre una buena comida. Yuca nos dan, ¿no? Este es el lugar donde nos reunimos. Es más o menos a las 7 de la noche que empezamos, porque antes visitamos, vemos a la gente, evangelizamos y en la noche ahí nos reunimos. Este es el tiempo que hacemos como una célula, un culto. Y también al mismo tiempo hay unos 25, 28 niños que también las hermanas de aquí con otras hermanas de allá nos ayudan. Están afuera en una cancha también aprendiendo la palabra de Dios. Este es Jorgito. En algunas ocasiones ha estado compartiendo ahí la palabra y ahí esta foto justamente es que está enseñando a los hermanos, está dando el estudio bíblico. Y ahora, ¿qué es esto? Esta es una casita ahí del pueblo de San Pedro que ahora ya arrendamos esta casa. Es para la familia Vera. Ahí van a pasar. Justamente la semana anterior, con unos hombres de aquí de la iglesia, se fueron, hicieron una minga, se pusieron a pintar, y luego ahí todavía falta de pintar un poco afuera, ya está más presentable. Una casa es muy pequeñita. Ahí es donde van a estar o llegar los hermanos o también nosotros del equipo. Luego, algo interesante aconteció, hermanos, el día de ayer. Convocamos a toda la gente de ahí, de los pueblos. Convocamos a Alita. Dijimos, hagamos un día con ellos, a ver cómo nos va. Entonces, les dijimos, vamos a tener un día especial. Así que llegaron casi todos, gracias a Dios por esto. Los esperamos nosotros en Lita. Tuvimos un buen culto con ellos, un tiempo de comunión. Almorzamos juntos. Nos divertimos juntos. Aquí este es el tiempo del culto también con ellos. Almorzamos con todos ellos, jugamos y así se nos acabó todo el día, ¿no? Fue un día muy especial, el día de ayer. Entonces, miren, yo quería mostrarles esto para que sepan ustedes como iglesia lo que en verdad estamos haciendo ahí en estos pueblos. Y durante estos meses de este año ha sido un obrar bien grande del Señor, y por eso hemos visto la necesidad de que el Señor ponga un nuevo obrero, un nuevo misionero para toda esta obra. Si bien es cierto, podemos mantenerlo como lo hemos estado haciendo, pero eso no es la idea. Si queremos crecer, no podemos contentarnos solamente con unas visitas y ir solamente los miércoles. No, ahí la gente requiere o tiene mucha necesidad del Evangelio, mucha necesidad de entender las cosas y mucha necesidad también del amor de Cristo. Entonces, vimos la importancia de que
se debe estar más tiempo, más cerca de la gente. Entonces, yo no puedo dedicarme allá, sería fácil, ¿no? Despedirme de ustedes, ya nos vemos y me voy a San Pedro. Esa no es la idea. El Señor pues me sigue mostrando de alguna forma que debo estar todavía aquí, pero allá en los pueblos, la idea es que yo solo visite de vez en cuando porque ya Jorgito y su familia van a hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, hermanos, era una información que quería mostrarles y ahora sí vamos con el tema. Si me ayuda con la otra presentación. Bien, hermanos, una vez más, ayúdenos orando. Nosotros hemos estado orando muchísimo por esta misión de San Pedro. Muchos hermanos también que se han comprometido a orar. Y bueno, yo empiezo ahora con el mensaje. Miren, justamente yo le he puesto una necesidad grande, así lo he titulado a este mensaje. Y la foto que ahí ven es justamente de Guadual. Les mostré antes la casa donde estamos, es la que está al frente. Ese es el lugar de Guadual. Y bueno, es solo para mostrar, ¿no?, como ilustración de lo que es, o lo que he puesto el título, una necesidad grande. Hermanos, cuando yo digo una necesidad grande, esto quizá nos lleva a pensar en nosotros mismos cuando decimos, bueno, ¿cuáles serán las necesidades más grandes de los seres humanos en general? Si tendríamos que hacer una lista, habría muchas cosas que nosotros podríamos ponerlo ahí de lo que supuestamente nosotros, los seres humanos, necesitamos. Por ejemplo, si bien es cierto, el que no es casado va a decir, mi necesidad más grande tal vez es que un día forme una familia, el matrimonio, y está bien. O sea, por eso hay los matrimonios, Dios lo ha establecido. ¿Cuál será la necesidad más grande de toda la familia? De todos los seres humanos. ¿Acaso será el dinero? Porque algunos se sacrifican tanto, acaban toda su vida trabajando y quizá acumulan mucho dinero, pero ¿será esa la necesidad más grande de que nos llenemos de mucho dinero? Si bien es cierto, el dinero es importante y necesario, pero esa no tiene que ser nuestra meta, no es la necesidad más grande. ¿Acaso será la necesidad más grande tener muchas vacaciones? No sé, piénselo en esta. Yo estuve analizando en las necesidades grandes que tiene el ser humano y nosotros estamos en medio de ellos. Pero siendo más puntuales, ¿cuál será la necesidad más grande de los cristianos? Usted como cristiano, ¿cuál es la necesidad más grande de su parte como cristiano? ¿Será acaso tener una Biblia? Puede ser. Cuando ya empezamos a seguir a Cristo, vemos que nuestra necesidad más grande es tener una Biblia y a veces no nos contentamos con una Biblia, queremos una de estudio, queremos más versiones. Es interesante esto, ¿no? Cuando pensamos como cristianos o cuando ya somos cristianos, la necesidad más grande también de un cristiano puede ser una iglesia donde yo pueda congregarme, donde pueda aprender la palabra, donde pueda entender la Biblia. Pero yo veo que una de las cosas más o necesidades más importantes o grandes que necesitamos los cristianos es un buen testimonio que tenemos que dar a los demás. Bueno, eso hablando de necesidades, pero yendo más adentro, siendo más puntual, yo pregunto, ¿y cuáles son las necesidades más grandes de la iglesia? Y no piense cuando digo iglesia en que necesitamos más luces, necesitamos más equipos, necesitamos más espacio, porque en verdad eso no es la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar. La iglesia es usted como cristiano, somos nosotros, los que hemos puesto la fe en Jesús, los que creemos en Jesús como Señor y Salvador. Todos ellos somos la iglesia. Entonces, bien puede ahora destruirse todo esto, acabarse este lugar, lo que sea, pero la iglesia no se ha acabado. La iglesia sigue en pie, porque somos nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y cuando yo digo cuáles serán las grandes necesidades de la iglesia, quiero justamente mostrar aquí en un texto, y abra su Biblia. Primero abra su Biblia, si no estamos solo esperando que salga en la pantalla. Abra su Biblia en Mateo, capítulo 9, a partir del versículo 35. Mateo 9, 35 en adelante. Vamos a
analizar esta mañana este texto. ¿Sí? Mateo 9:35. ¿Ya lo tienen? Bueno, entonces lo voy a poner también en la pantalla. Usted puede leer en su Biblia, aunque aquí en la pantalla va a salir en la versión NBI. Entonces, si usted tiene Reina Valera, no se preocupe, no la cambie de Biblia. Aquí utilizamos todas las versiones traducidas al español, menos las de los Testigos de Jehová por un acaso, ¿no? Cualquier versión en el español de la Biblia, bienvenida, ¿sí? Yo aquí la pongo la traducción, nueva versión internacional. ¿Qué es lo que dice aquí este texto? Jesús, dice, recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Sí ha escuchado alguna vez este texto, lo ha leído, ¿no es cierto? Yo quiero, con este texto, mostrarles por lo menos unas 3 cosas aquí, pero antes, miren, observando a Jesús mismo, vemos que la necesidad más grande que vio Jesús, aquí en este texto, él ya vio una necesidad muy grande. Quizá él, para su tiempo, él vio que faltaban maestros de la Biblia. Y él mismo se convirtió en un gran maestro. Pero también mostró aquí en este texto que había muchas personas ahí desamparadas. Y también, claro, él vio una gran necesidad, que no había obreros. La cosecha estaba lista. ¿A qué se refiere? No una cosecha de trigo, de maíz. La cosecha era que había muchas personas, mucha gente, muchos hombres, mujeres, familias enteras que estaban como ovejas sin pastor. Nadie que les enseñe la palabra de Dios. Entonces dice, necesitamos obreros, oren por obreros. Y no fue solamente para el tiempo de Jesús. Hoy estamos en las mismas condiciones. Es la misma situación en la que vivió el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo es nuestra realidad en nuestros días? Ahí la podemos ver. Entonces, la necesidad más grande de nuestra iglesia, la primera cosa es maestros, ¿qué? De la Biblia. La mayor necesidad, en primer lugar, son maestros de la Biblia. Por eso dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Miren, el ejemplo, en primer lugar, tenemos del Señor Jesús. Él fue el maestro de los maestros, ¿de qué? De las Escrituras, de la Biblia. ¿Y él cómo aprendió? Bueno, sabemos que Jesús es Dios, pero Jesús es al mismo tiempo, o fue al mismo tiempo hombre, que nació exactamente como todos nosotros nacimos un día, del vientre de nuestra madre. Y él empezó su vida. ¿Cómo empezó su vida? Bueno, aquí lo he puesto, necesitamos obreros capacitados, pero hablando de Jesús, miren, ¿qué podemos leer en este texto? Ahí puede solo ver en la pantalla ahora porque tengo algunos versículos. Miren, en Lucas 2, versículo 46, dice, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Yo quiero que observe cómo Jesús aprendió la palabra de Dios y cómo Jesús se transformó en el maestro de los maestros. Dice que cada año todos los judíos iban a Jerusalén a festejar la fiesta de la Pascua. Así que los papás de Jesús, María, José, fueron a Jerusalén y de pronto ya se acabó la fiesta, estaban regresándose y cuando caminaron un día se dan cuenta que Jesús, el niño Jesús de 12 años, no estaba con ellos. Se preocupan, regresan a buscarle otra vez a Jerusalén y ahí es donde nos muestra este versículo que al cabo de 3 días, dice, lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Miren, Jesús nos da el ejemplo aquí de cómo nosotros los cristianos debemos
aprender la palabra de Dios para que a futuro el Señor nos utilice a nosotros como buenos maestros de la Biblia. Pero hay que meternos en las cosas, hay que estar donde se enseña la Biblia. Y saltamos al versículo 52. Bueno, usted puede leerlo después todo el texto. Dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Entonces el Señor Jesús se convierte en el gran maestro de la Biblia, pero estudiando la Biblia, aprendiendo la Biblia. Él en ningún momento dejó de estudiar la Biblia. Él se convirtió en un maestro de la Biblia, el mismo Señor Jesús. Ahora, si Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y nosotros le seguimos a Él, entonces nosotros deberíamos seguir el ejemplo de Él como maestro de la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estudiar la Biblia. Y miren lo que dice aquí Hebreos 5:12. Esto siempre me llama la atención. El que escribe aquí Hebreos tiene una preocupación. Dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Era una preocupación del autor de Hebreos. Él parece que estaba con un grupo de cristianos que ya pasó un buen tiempo. Dice, pero ¿qué pasó con ustedes? A estas alturas ustedes ya tienen que ser maestros de la Biblia. Pero me doy cuenta que todavía ustedes como que necesitan que les enseñen otra vez lo mismo y lo mismo, y podemos pasar mucho tiempo repitiendo lo mismo, pero eso no es la idea. Un cristiano tiene que crecer, tiene que madurar en el conocimiento de la Biblia. Entonces, que no nos diga el Señor, mira, pero a estas alturas ya deberías ser un maestro. Ya estás 3 años en la iglesia, 5 años como cristiano, 10 años. Yo creo que a los 3 años ya deberíamos ser maestros. Si somos ya 3 años de cristianos, así como Jesús estuvo enseñando a sus discípulos por 3 años y luego los dejó y dijo, ahora sí, vayan por todas las naciones, predicando el Evangelio, hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. ¿Cuánto tiempo pasaron estos discípulos con Jesús? 3 años, no pasaron más tiempo. Entonces, yo creo que no hay ninguna excusa para un cristiano, ¿sí?, el estudiar la Biblia y con una visión, una meta de decir, yo quiero ser un maestro de la Biblia, pero maestro bíblico, preparado, enteramente capacitado. Miren el otro versículo que siempre lo mencionamos aquí, que es el lema del CCB, de nuestro Centro de Capacitación Bíblica, es Esdras 7:10. Esdras, dice, se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. En verdad, nosotros deberíamos también seguir este principio de Esdras, que él hizo 3 cosas. En verdad, dice, proponernos en nuestros corazones hacer las 3 cosas. Estudiar la palabra, pero estudiarla con todas las ganas, con todo el entusiasmo, luego practicarla en mi propia vida o en nuestras vidas y después enseñar. Ese es el proceso, es el principio para ser un buen maestro de la Biblia. Porque miren, la necesidad más grande que hoy tenemos son de maestros de la Biblia. Todo mundo se capacita para cualquier otra cosa, pero para enseñar la Biblia, ¿quién se está capacitando? Hace un momento se mencionó el curso de MINS. Bueno, que vayan los que no tienen tiempo, porque ¿quién quiere estar un sábado 8 horas estudiando la Biblia? Que vayan los desocupados, que vayan los que ahí, los fanáticos, no sé cuáles son los pensamientos o criterios. Cuando anunciamos un nuevo curso de MINS, nuevas clases en el CCB, nuevos cursos en el Buen Siervo, que vayan otros. Yo otro día, o tal vez eso no me interesa ahora, no necesito. Pero la necesidad más grande, como vemos aquí en la palabra, es que el cristiano debe capacitarse con una visión, un propósito de ser maestros de la Biblia. Lo siguiente, bueno, era maestros capacitados y maestros con autoridad. ¿Qué es esto de la autoridad? Mírenlo cómo enseñó el Señor Jesús. Este texto de Mateo 7 es la conclusión. Es la conclusión, o al final, digamos, Mateo relata después de que él dio todo ese sermón del monte que conocemos que dio Jesús. Y él escribe esto, Mateo ahí en 7, 28, 29, dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, toda la enseñanza que dio Jesús,
Dice, las multitudes, los que estaban escuchándole, dice, se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Toda la gente que escuchaba a Jesús o que escuchó a Jesús se admiraba por la enseñanza que daba Jesús, porque él enseñaba con autoridad. Y no como esos maestros, dice, de la ley, que eran, Jesús no los calificó después como hipócritas, falsos, solamente tienen esa habilidad de hablar, de exponer, pero no lo están viviendo, ni ellos mismos viven lo que enseñan. Entonces un maestro de la Biblia tiene que ser con autoridad. Entonces la autoridad para mí es esto, es enseñar lo que uno mismo se está viviendo. Un maestro bíblico no solo tiene que ser teórico, no solo tiene que llenarse de conocimientos teológicos o bíblicos, sino que tiene que llevarlos a la práctica. Esto es un maestro con autoridad. Entonces, la gente ve todo esto, la gente escucha y la gente recibe a ese maestro bíblico, porque ve su testimonio. Tras de la enseñanza ve su testimonio. Esto, hermanos, es una gran necesidad hoy en día. Maestros de la Biblia. ¿Y de dónde van a salir los maestros de la Biblia? ¿Acaso saldrán de una universidad? ¿Saldrán de por ahí, de algún lugar? Los maestros de la Biblia salen de las iglesias cristianas, de la comunidad cristiana. De ahí tienen que salir los maestros de la Biblia, de la iglesia de Cristo, no salen de otro lado. Si bien es cierto, tenemos seminarios, correcto, bien, hay que aprovecharlos. Nuestro hermano Dieguito Ayala mismo, que parece que nos hemos olvidado, no sé si usted está orando por Diego Ayala, no sé si usted está apoyando para todo lo que está haciendo él allá en Guatemala. Él ha salido de nuestra iglesia, es otro hermano que salió de nuestra iglesia allá a prepararse en un seminario por 2 años a estudiar durísimo. Él ahora, yo digo, qué bendición tan grande. Él no hace otra cosa que estudiar la Biblia. Yo quisiera estar 2 años así como Diego Ayala. Yo siempre he pensado, 2 años solo estudiando la Biblia y sin hacer nada más. No se ha puesto a pensar, esta es una bendición para nuestro hermano Diego, pero se le va a acabar los 2 años y Dios lo va a convertir, seguro. Y esa es mi fe, mi esperanza de que lo convierta en un gran maestro de la Biblia y que lo tengamos aquí también enseñando a nosotros. Y también, pero detrás de esto tiene que estar enseñarlo con autoridad, bien capacitados y con toda la autoridad que nos da el Espíritu Santo mismo. Entonces, miren, esto es un maestro bíblico, un maestro de la Biblia. Yo con esto quiero animarles, hermanos, que usted asuma ese reto, ese desafío, que no es mío, es de Dios. Estamos viendo que el Señor mismo salió a predicar, había maestros quien enseñar, pero Él mismo tuvo que ir a los pueblos, a las aldeas, de sinagoga en sinagoga, a enseñar la palabra. Y a la final dice, y Él se encuentra con todo esto, ¿no? De que no hay obreros. Bueno, entonces, esta es la primera cosa de la necesidad más grande, pero hay más. Necesitamos, además de maestros, pastores cristianos y una iglesia sana. ¿Qué es lo que nos dice en el versículo 36 de Mateo 9? Dice, al ver a las multitudes, Jesús, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Él sigue predicando, sigue enseñando y se topa con una gran realidad y muy penosa. A la gente le ve descarriada, la gente le ve desamparada, agobiada, cansada. Y Él tiene compasión de ellos. A mí me gusta mucho esto, ¿no? Cuando Jesús dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Usted como seguidor de Jesús, si se compadece de las personas, usted ve la necesidad de los demás. Ve lo que está pasando en su alrededor, en su vecindario, en los otros barrios, en los otros pueblos. Usted conoce las necesidades de la gente. Usted tiene compasión como Jesús tuvo compasión de la gente. Esa compasión tiene que estar en nosotros, los cristianos. Y entonces esa compasión tiene que movernos a llevar la palabra de Dios. Y yo le he puesto aquí, la necesidad más grande son de pastores cristianos y una iglesia sana. ¿Por qué he puesto pastores cristianos? Porque hoy en día cualquier hombre o mujer se dice ser pastor, pastora,
pero en realidad tal vez pueden predicar la palabra, pero como que les falta lo más importante, convertirse a Cristo. Y lo digo así directamente, esto me da tristeza ver en un canal de televisión donde se ve grandes predicadores, grandes pastores, entre comillas, pero que yo cuando escucho digo, quisiera convertirle. Bueno, yo no le convierto, es el Señor, ¿no? Quisiera predicarle el Evangelio. Porque en realidad solo hablan y hablan y hablan cosas como interesantes, pero en realidad detrás de esto hay otros beneficios, otros intereses. Porque la necesidad más grande sigue siendo de pastores en verdad cristianos. Pastores comprometidos con la obra del Señor, porque ahí dice los que tengan compasión de la gente, porque la gente está descarriada, está desamparada, y Jesús nos muestra todo esto. Y cuando hablo de una iglesia sana, hablo de una iglesia compasiva, no solo del pastor, sino que la iglesia tiene que tener esa misma compasión, porque a veces decimos, es que los líderes, el pastor, él tiene que tener compasión de la gente. No, Jesús está llamando a su iglesia. El cristiano tiene que tener compasión de los demás. Entonces la iglesia, hablando de nuestra iglesia, Puente de Amor, nuestra iglesia debería ser compasiva por la gente y no exigir a los demás. Si yo soy cristiano, yo no puedo exigir. A veces yo escucho, pero parece que en nuestra iglesia falta esto, falta lo otro. Es fácil decir todo esto. Pero cuando yo digo, si falta esto, hermano, a usted le está llamando el Señor, haga usted. No, es que yo no tengo tiempo, ¿y ahora quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? O sea, el llamado es a todos, a toda la iglesia. Por eso en Mateo 5:7, una de las bienaventuranzas que nos enseña Jesús, dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los compasivos. ¿Y quiénes son los compasivos? Los cristianos tienen que ser los compasivos. Y ellos van a recibir compasión. Cuando hablo de una iglesia sana, la gran necesidad es de una iglesia activa, no pasiva, ni siquiera muerta. Por eso doy gracias a Dios que nuestra iglesia no está quieta, no está siendo cómoda, se está incomodando, está saliendo, está predicando. Y tenemos que hacerlo más, porque para la iglesia no hay comodidad, para la iglesia es trabajo, es servicio, es el trabajo hacia afuera. Esa es la responsabilidad de la iglesia, y la iglesia no tiene que estar en ningún momento solamente sentada sin hacer absolutamente nada. Eso no es el llamado de Jesús para su iglesia, tiene que ser activa. La iglesia no es una organización, hemos dicho muchas veces esto, es un organismo que tiene vida, es un cuerpo cuya cabeza, ¿quién es? Es Cristo, cuya cabeza es Cristo. Miren un tercer punto aquí, lo he puesto una iglesia con pastores, sí, pero aquí tengo un texto, una iglesia con pastores llamados por Cristo. Antes yo dije una iglesia con pastores cristianos, claro, pero que esos pastores sean llamados por Cristo, no autopuestos, no como pastores, o que alguien le diga, vea usted, póngase acá. No, tienen que ser en verdad pastores llamados por Cristo. ¿Y cómo funciona esto? Mire, este texto también es otro de mis favoritos, ahí en Efesios 4:11 al 16, y póngale mucha atención a lo que aquí nos dice el apóstol Pablo. Dice que Él mismo, ¿quién es el mismo? Jesús. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo, Dios, Jesús, es el que llama y el que constituye a los pastores. Porque aquí, miren, ¿para qué los pone a los pastores cristianos o a los pastores llamados por Cristo? Y aquí viene la clave, y para que lo entienda muy bien, aquí es muy definido lo que el Señor nos pone en el versículo 12. Él dice que constituye a pastores y maestros, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Es la iglesia, son ustedes, los cristianos. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. A la final, los pastores y maestros hemos sido llamados por Dios para capacitar, porque la iglesia es la que tiene que hacer la obra.
Entonces, como pastores y maestros, tenemos que llevar a cabo esta responsabilidad de una manera correcta y bien hecha. Entonces, es eso lo que está haciendo nuestra iglesia Puente de Amor aquí, capacitando a la iglesia para que la iglesia haga la obra. ¿Y cuál es la obra? Una obra ya es San Pedro. Correcto. Entonces, ya hemos capacitado una familia. Bien, gracias a Dios. Un Dieguito Ayala que está allá en Guatemala, que se está capacitando. Bien, buen siervo, CCB. Mucha capacitación tiene nuestra iglesia, gracias a Dios. Pero es para que la iglesia haga la obra, según este texto, ¿no? Miren, el versículo 13. De este modo, todos los cristianos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y el 14, así, dice, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por toda la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Bueno, es un texto un poquito largo que sí me gustaría en un momento detallarlo, predicarlo todo este texto. Pero usted ahí tiene para que vea lo que es la iglesia y cuál es su responsabilidad como cristiano. Tercera cosa, cuando hablo de una necesidad grande, también necesitamos misioneros apasionados y respaldados. ¿Por quién? ¿Quién respalda a un misionero? ¿Quién respalda a un obrero? ¿Quién respalda a un maestro? ¿Quién respalda a un pastor? La iglesia. La iglesia de Cristo es la que es la llamada a respaldar todo esto. Por eso el versículo 37 y 38 de nuestro texto de Mateo 9 dice: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces, en primer lugar, ¿la obra es pequeña? Es grande, demasiado grande, yo diría, la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Es demasiado grande la obra, porque esta obra no está solamente aquí en este barrio, no está solamente en esta ciudad. La obra de Dios está en todo el mundo. La obra es demasiado grande, es una obra global o es una obra universal. Ahí tenemos la gran comisión de Mateo 28, 19, cuando nos dijo: vayan y hagan discípulos ¿de qué? De todas las naciones. Aquí apenas estamos haciendo discípulos de Imbabura, pero todavía no hemos salido a otra nación, ni hemos salido siquiera a un país vecino como es Colombia. Van a decir: pero allá hay cantidad de iglesias que hagan ellos mismos. No, de pronto el Señor nos quiere allá también, en Colombia o no sé dónde, porque aquí el mandato que nos dice el Señor: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Así que no vamos a estar contentos con hacer discípulos de los pueblos, sino que ojalá un día hagamos discípulos de otras naciones como Iglesia Puente de Amor. Entonces, pero nos dice que la obra es grande, pero los obreros pocos. Hermanos, este es complicado. Imagínese, si usted quiere, bueno, aquí no se ve tanto, pero digamos que usted viaja a Quito y por ahí en algún lugar de Quito hay muchos edificios altos, ¿no? Cada vez cuando voy ahí me sorprendo, a mí me llama siempre la atención la construcción y veo edificios que se levantan así como que nada, ¿no? Pero yo veo al ruedo ahí, adentro, afuera, cientos de trabajadores, cientos de obreros. Y es por eso que esa obra se levanta en pocos días, en poco tiempo. Pero yo me puse a pensar, ¿qué tal es levantar todo ese edificio solamente con 2, 3 obreros? ¿Cuánto tiempo les va a llevar? Tal vez ni se va a concluir esa obra porque se van a frustrar. ¿Quién puede hacer una obra tan grande con pocos obreros? Hablando de una construcción. Y ahora no estoy hablando de una construcción, estamos hablando de la gran obra de Dios, donde Él requiere obreros de todas las naciones también y de todos los lugares, claro, obreros cristianos.
pocos son los obreros. ¿Qué dijo Pablo en 2 Timoteo 1:15? Dice, ya sabes, está escribiéndole la carta a Pablo a Timoteo, ¿no? Y él le dice, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. ¿Por qué le he puesto este versículo aquí? Cuando yo paso leyendo esto y me encuentro con este versículo, me pongo a pensar, Pablo, el gran apóstol, el gran obrero de Dios, él está cumpliendo su responsabilidad, pero él le cuenta a Timoteo, ¿sabes qué dice Timoteo? Mira, todos de la provincia de Asia me han abandonado. Unos emocionados me estaban ayudando en la obra, pero ya se cansaron y ya se fueron. Incluso pone estos dos personajes, ¿no? Que parece que eran un poco allegados a Pablo. Dice, todos se han ido. Y él solito se queda en la obra. Yo pregunto, ¿es justo esto? ¿Es justo que en esa gran obra de Dios solo una persona se quede? ¿Solo un obrero afrontando todo? No, no. Por eso yo lo he puesto, es una gran necesidad. Y como dice aquí el Señor, lo último aquí que nos dice, o nos deja a nosotros una gran responsabilidad, en primer lugar, ¿de qué? De orar por obreros. Yo pregunto a usted como cristiano, como iglesia, ¿usted cuántas veces ha orado por obreros? Tal vez el cristiano lo que hace es orar porque le vaya bien en el trabajo, porque le dé más dinero, porque le tenga con salud, porque no pase nada y que cuide a sus hijos y que un montón de cosas que nos pasamos orando los cristianos, ¿no? Pero el llamado del Señor para sus seguidores es que oremos por obreros. Algo que casi ningún cristiano está haciendo. Oramos por cualquier otra cosa, pero no por lo que justamente el Señor Jesús nos dijo que oremos. Y ahora nos está mostrando la gran necesidad de que hay una obra grande, pocos los obreros, y el Señor dice, oren. ¿Por qué no hay tantos obreros? Porque la iglesia no ora. Así de sencillo. Entonces, aquí el Señor nos dice que debemos orar. Miren, el mismo Señor Jesús nos da ejemplo de esto. En Lucas 6, 12 al 13, nos dice que por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Otra pregunta para ustedes, ¿usted como cristiano se ha pasado orando toda una noche? Tal vez no, pero Jesús lo hizo. ¿Y por qué oró Jesús toda una noche? Dice, al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que les nombró apóstoles. El Señor Jesús mismo se pasó toda una noche orando por obreros. Y al otro día, Él mismo, con toda la sabiduría divina, Él pudo escoger a 12 obreros. Pero yo quiero que vea este detalle. Jesús mismo orando por obreros. Y al otro día, Él tenía 12 discípulos a los que los llamó después apóstoles. Entonces, mire, esta es otra enseñanza que nos deja Jesús para nosotros como iglesia. Que ojalá de hoy en adelante nosotros empecemos a orar por obreros y de pronto las bancas estén vacías. Y vamos a preguntarnos, ¿y dónde están? Es que la familia acá está acá, la otra familia está acá. Miren, porque si bien es cierto, ya desde aquí una semana, 15 días, de pronto la familia Vera ya no va a estar, como siempre los han visto, sentados en la primera fila. Ya no van a estar. O sea, porque ellos van a estar el domingo allá en San Pedro también haciendo un culto. Entonces, ¿qué tal si familia por familia va desapareciendo? ¿Sí? Es que esa es la idea. Esa es la idea. Si nosotros empezamos a orar por obreros, de pronto aquí esté predicando solamente a nuestras visitas, que son bienvenidas siempre. Quizá tenga que estar predicando a los que recién han conocido a Cristo, porque los demás están predicando. Esa es la visión de Dios.
Ese es el propósito de Dios con su iglesia, con los cristianos. Y concluyo con esto, quizás haciendo unas preguntas. Nuevamente, ¿dónde están los maestros de la Biblia? ¿Dónde están? ¿Quedados en los seminarios? ¿Quedados por ahí? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los misioneros? Claro, hoy no están aquí los misioneros porque están haciendo misiones. Pero yo pregunto, ¿dónde están los futuros misioneros? La otra pregunta quizá es, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está nuestra iglesia Puente de Amor? ¿Está sana? ¿Está viva? ¿O está activa? No lo he puesto ahí, no quisiera decir ni siquiera esto, ¿no? ¿O está muerta? Yo creo que no estamos muertos, gracias a Dios, porque por lo menos una familia ya se nos va. Gracias a Dios por esto, ¿no? Entonces, hermanos, este es el reto para nosotros como iglesia, como cristianos y miembros de la iglesia. Debemos tomar conciencia de la gran necesidad de maestros, pastores y misioneros y una iglesia sana para así cumplir con la gran comisión delegada por Jesucristo a su iglesia. Este es el desafío y el reto que el Señor nos da a su iglesia. Nos ha mostrado una gran necesidad, y no es pequeña, gran necesidad de maestros, pastores y misioneros. Una vez más la pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo sigo orando de que estén aquí y que después nosotros capacitemos y después ya no los tengamos aquí. Ese es el reto. Pero usted, hermano, yo le pido que usted empiece a orar por obreros, porque ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, por favor.